comunicación con Gastón Argerí, quien es el presidente del Colegio de Abogados del Distrito de Azul, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Gastón? Ezequiel García y Beto Bucegui te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan, muchachos? Bien, un poco de frío hoy, ¿eh? Se hace sentir el otoño y los primeros fríos en este contexto, ¿no? de pandemia, que estamos atravesando a nivel mundial. A ver, por un lado tenemos una noticia que se publicó en la jornada del día de ayer que tiene que ver con esta modalidad de mediaciones online. Después, por otro lado, también tenemos en distintos distritos que corresponden a la séptima y a algunos sectores de la provincia de Buenos Aires que ya los abogados y los estudios jurídicos están trabajando. ¿Cómo se está dando eso? Bueno, a ver, en primer lugar, con respecto a la mediación voluntaria online, es un servicio que, a ver, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, los mediadores prejudiciales son todos abogados. Para iniciar un proceso judicial determinado, hay una mediación obligatoria. Bueno, los abogados mediadores toman esas mediaciones. También existe la mediación voluntaria, la cual hoy en día físicamente no se puede llevar adelante. Por lo tanto, desde el colegio, junto al Instituto de Mediación que tiene el Colegio de Abogados, trabajamos en un protocolo y armado para poder llevar adelante la mediación voluntaria online, virtual, como quieran llamarlo, conformando un listado de mediadores que se están capacitando en el tema, de lo virtual más que nada, porque las herramientas de la mediación ya la tienen, y esto va a permitir que voluntariamente la gente, junto a su abogado de confianza, puedan intervenir en una mediación. Eso por un lado, en primer lugar. Gastón, y luego con respecto... Sí. No, te digo, me parece que mucha gente no sabe, y por favor corregime si estoy equivocado, que las mediaciones están a cargo, que de alguna manera están tercerizadas, ¿no? A ver, las mediaciones son parte del sistema judicial. A ver, vos chocaste con el auto, ¿no? Y tenés que iniciar un daño y perjuicio. Bueno, previo a presentar la demanda, tenés que ir a una mediación prejudicial. Entonces, con tu abogado... Obligatoria. Sí, en determinados temas son obligatorios. Por ejemplo, el desalojo de un inmueble es optativo, ir o no ir. ¿Me explico? Un daño y perjuicio es obligatorio, un ejecutivo no es obligatorio, cuando yo ejecuto un pagaré no es obligatorio. En el fuero de familia no hay mediación prejudicial porque tenemos la etapa previa, que es con el consejero de familia, quien lleva adelante una audiencia conciliatoria al principio. Todavía en el fuero laboral, en lo que son reclamos de indemnizaciones, no hay mediación en la provincia de Buenos Aires, sí en Capital Federal, que se llama SECLO. Sí en Capital Federal hay mediación, acá en provincia de Buenos Aires todavía no hay. O sea, es parte de un sistema y, a ver, el Ministerio de Justicia es quien lleva, de la provincia de Buenos Aires, lleva este área de control, pero quien lleva el listado de mediadores y las capacitaciones es el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Está bien, esto fue una iniciativa para evitar demasiados litigios, ¿no? La idea es que la mediación le evite tanto papelería al sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. Es muy cierto eso, es real, pero tenemos que tener en cuenta que la mediación es un proceso, para llamarlo de alguna manera, que es una resolución de formas y de diferentes formas, sin un pleito judicial, sin un juicio, ¿no? Sin esa demanda y contrademanda y pruebas, y que lleva años. Obviamente que puede tener mucho éxito y puede haber, o no, es la realidad, pero para que tenga éxito es necesario que tanto las partes como los abogados y abogados estemos preparados para la mediación, predispuestos para ir a una mediación, porque esto de la mediación obligatoria, como bien vos decías, es obligatorio, sí, pero si voy pensando de una manera que tengo que cumplir esto para... Lo estamos perdiendo. Se cortó, teníamos algún problema, fíjate si lo podemos recuperar. A ver, ¿estamos ahí? No. No, lo está llamando Alejandro. Está haciendo bastante claro con el tema de las mediaciones, que creo que hace aproximadamente 4 años empezó a implementar este sistema en lo que es la provincia de Buenos Aires, que en algunos casos acelera, ¿no? Lo hace más ágil, lo hace más rápido. Lo hace mucho más rápido. De hecho, muchos abogados que hacen mediaciones no trabajan específicamente en la sede judicial del Departamento Judicial de Olavarría, sino que en Olavarría, por ejemplo, se atiende en la Cámara Empresaria, tal vez en algún otro lugar que yo no conozca.
pero de hecho en la Cámara Empresaria hay abogados que hacen mediaciones. Lo que no sé cómo es el sorteo de los casos. Eso lo desconozco y se lo podemos preguntar. A ver, bueno, ahí tenemos a Gastón nuevamente. Ahí estoy. Gastón, Hola, acá estoy. Preguntaban cómo era la cuestión del sorteo de los abogados que hacen las mediaciones. Bien. No sé dónde me quedé porque en un momento me quedé entusiasmado hablando, pero más allá de eso, a ver, escuché dos cosas para decirle, lo de mediación en las cámaras, en los municipios, yo ahora te cuento cómo funciona, y en el tema del listado de los mediadores, recién ayer se conformó el listado para la hora de cuando la persona con su abogado pide el abogado al colegio, pide el mediador al colegio de abogados, se le designa la mediación, o del listado de mediadores elige voluntariamente el que quiere. Hay dos mecanismos para elegir un mediador en la mediación voluntaria online, muchas palabras. Por elección, yo veo el listado o presento la solicitud al colegio de abogados, todo virtual estamos hablando, no hay que acercarse al colegio de abogados de Azul, o sea, los abogados y abogadas saben que se pide electrónicamente y se llena un formulario para transitar esta mediación, porque el mediador por ahí no es de la barriga. Por ahí el mediador es de Azul, de Bolívar, de Tandil, porque es virtual. Claro. Esto hay que tener claro, que es dentro del Departamento Judicial de Azul. Eso hay que tenerlo claro. El profesional es dentro de las 11 localidades. Eso en principio. Gastón, ¿sería oportuno que la población comenzase a tomar conciencia de esto? Porque por lo que vos estás contando, da la sensación de que esta es una alternativa que llegó para quedarse. A ver, la mediación y las resoluciones alternativas de conflicto desde lo jurídico no tan solo es el presente, sino también es el futuro. Obviamente que pero digo, online. Totalmente, virtual. todo lo virtual hoy en día, más con la pandemia de COVID-19, ha llegado para quedarse, y ya lo hemos comprobado, y facilita mucho la herramienta del uso de la tecnología. Claro. Yo creo que es algo que, por eso la obligación y compromiso que tenemos nosotros, y de ya agradezco a ustedes, es de comunicar este servicio que hay, este procedimiento que existe para poder elegir esta mediación voluntaria online a la hora de pretender resolver un conflicto que uno tiene. Inclusive, digamos, también agiliza un poco esta cuestión y saca ciertas dudas con respecto a cómo está funcionando lo que es parte del aparato judicial, y también los abogados pueden volver a sus labores normalmente adaptándose a las nuevas tecnologías, que ahora es obligatorio prácticamente el empezar a trabajar en línea, el modo homework. Tal cual. Viste que nosotros venimos ya trabajando hace varios años con el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas. Sí. Obviamente que quedó demostrado, amén que tenemos un departamento judicial que tiene magistrados, funcionarios muy bien predispuestos a trabajar en muchos casos, en otros solamente trabajan con urgencias, pero en muchos casos sacando más allá de los temas urgentes en el marco de este asueto, que expusieron que no estaban preparados para el uso de la tecnología de teletrabajo o home office. Sí. ¿Me explico? Porque el mismo Poder Judicial lo expuso, que no tenía ni siquiera claves remotas para entrar de sus casas. Yo creo que es cuestión de ayornarnos todos. Los abogados estamos preparados para trabajar virtualmente, hacer presentaciones virtuales. Yo creo que el Poder Judicial también tiene que estar a la misma altura para ir ida y vuelta, en el sentido de que el proceso digital transite como corresponde. Sí, también digamos... Gastón, los colegios de abogados, dos preguntas en una, si se quiere, ¿no? Claro. Los colegios de abogados de toda la provincia de Buenos Aires, o en el caso puntual del Colegio de Abogados de Azul, ¿ha tomado alguna posición frente a toda esta... Ustedes son parte del sistema judicial, una parte importante del sistema judicial. De todas maneras, esta crítica que se hace sobre el sistema, sobre los jueces fundamentalmente, ¿si han tomado alguna postura, si tienen alguna mirada concreta sobre ese tema que en alguna oportunidad se han hecho conocer, y si han tomado una postura frente a la liberación de presos? Bien, dos temas complejos: funcionamiento del Poder Judicial, el tema de la unidad y las delegaciones. A ver, en primer lugar, desde el Colegio de Provincia de Buenos Aires se emitió un comunicado
fuerte donde se manifestó la disconformidad a la hora de cómo se estaba prestando un servicio de justicia, el cual el Colegio de Abogados Departamental, el nuestro, lo ratifica, porque no puede ser que el Poder Judicial no se considere como un servicio esencial, en primer lugar, y esté en asueto atendiendo urgencias y bajo un sistema de juzgados de turno. Eso en primer lugar. Obviamente, a ver, esto lo remarco, que en nuestro departamento judicial hubo muchos magistrados que igual siguieron trabajando, pero acá hubo un conflicto en diferentes ámbitos. La JB, magistrados y funcionarios, y la misma Corte Provincial, y el Colegio de Abogados. Los magistrados y funcionarios en muchos casos siguieron trabajando con las herramientas que podían tener, otros no. Por eso nosotros, a ver, seguimos manteniendo la posición de que el Poder Judicial, el Servicio de Justicia, tiene que seguir brindándose plenamente en su funcionamiento. Esto no quiere decir volver a la normalidad de hace un mes y medio atrás, porque es imposible volver para atrás. Pero sí que el servicio se brinde plenamente, que todos estemos trabajando, que todos funcionemos y todos resolvamos las cosas. Eso todavía hoy no está pasando 100%. Eso hay que ser realista. Por eso nosotros mantenemos firme de que el servicio de justicia debe brindarse plenamente. Eso en primer lugar. En cuanto al servicio penitenciario y las prisiones domiciliarias, debemos ser uno de los departamentos más restrictivos. Si uno lee las sentencias de magistrados de primera instancia y la Cámara, no tiene un alto porcentaje de otorgamiento de ese beneficio a condenados, ni tampoco morigeraciones de prisiones preventivas para que vayan y cumplan la prisión preventiva o una condena en su domicilio. Eso en primer lugar para que la gente sepa. ¿Hemos tenido casos de beneficio de prisión domiciliaria? Sí, en nuestro departamento, pero no como en otros departamentos que han sido mucho más flexibles. A ver, acá hay que analizar las cuestiones. Hubo un fallo de casación donde 19 defensores generales departamentales presentaron una acción judicial y se limitó, entre comillas, para determinados casos poder analizar esos beneficios. Obviamente que acá está el debate entre el derecho a la salud y el derecho a la libertad y cumplir una condena. El tema es, frente a esos intereses de derechos, ese debate, el juez va a tener que analizar el derecho a la salud cuando alguien lo solicite. Eso es la realidad. Entonces, hay que pensar que no somos un departamento judicial que ha tenido tantos beneficiados en ese aspecto, pero sí se puede dar. En lo personal, vos me preguntás, Carlos Ezequiel, ¿qué pensás? Yo creo que en los delitos de violencia de género, delitos de abusos sexuales, no debería existir el beneficio, como se hizo en Paraguay. En Paraguay se dijo, estos delitos, no, los demás se analizan, personas de riesgo, lo que fuera. Acá se aplica el Código Procesal, no analizando el delito. Sí hemos tenido en los últimos días, que se ha comunicado en los medios de comunicación, que en determinados de estos casos, de estos delitos, no se ha otorgado el beneficio. Pero también porque no debe haber cumplido los requisitos necesarios. No conozco los casos particulares, pero creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea. Sí, también, digamos, una de las cosas que se había cuestionado es que tal vez el sistema judicial y el sistema de seguridad no está preparado para controlar a todas las personas que tengan la pulsera. Eso es una de las cuestiones que se les criticó, por un lado, al Poder Judicial. Y por otro, también se impuso un poco, ¿no?, de que solo estaban saliendo violadores, femicidas, y bueno, y eso también trajo mucho movimiento que, digamos, aparte de la sociedad, lo que le provocó fue miedo que se vio reflejado el día jueves. A ver, en primer lugar, el tema de infraestructura del servicio penitenciario, que está a cargo del Poder Ejecutivo. Eso en primer lugar. Sí. A ver, ¿cómo está alojado el reo, el detenido? Es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Quién entra y quién sale es del Poder Judicial. En cuanto a las herramientas que se tienen para poder controlar a un detenido con prisión domiciliaria, es verdad, no alcanzan, no hay pulseras electrónicas para controlar, no está el personal tampoco para poder controlar esas pulseras, porque hay que ir pensando en todo escalonadamente. O sea, la situación es grave, pero no es de hoy. Hay 51.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires para un cupo de 24.000. Claro. O sea, hay una sobrepoblación extremada. Ya no es que tan solo lo duplica, sino que es una sobrepoblación que causa un efecto perjudicial
también para las personas que están detenidas, porque los sistemas sanitarios de las unidades penitenciarias también están saturados, y por eso son estos pedidos que se están realizando a través de los abogados y abogadas, defensores, Sí. para poder garantizar el derecho a salud de todas las personas detenidas cuando lo requieren. Por eso te digo, esto no es un debate que se viene dando de hoy justamente, sino que viene arrastrándose las consecuencias de hace varios años. Bueno, creo que tendremos que debatir poco tiempo y concretar, porque ya el debate viene siendo bastante largo. Beto. Podría haber estado, hubo 2 o 3 posibilidades que no se tuvieron en cuenta. Una fue la Iglesia, que dijo que en cuestiones de delitos leves, no en delitos de sangre, podría haber estado dispuesta a alojar algunos detenidos, pero tal vez me parece que la solución más práctica, la que estaba más a mano, no se tomó, y es que en general las cárceles tienen espacio para haber hecho hospitales de campaña, para de alguna manera todas las personas que pudiesen haberse infectado con la pandemia, con el COVID-19, hubieran tenido un lugar donde ser tratadas, ¿no? Eso no, ni siquiera Eso se no. pensó. Beto, ¿no? Sí, bien. A ver, yo me imagino esa situación con la sobrepoblación que existe en las unidades penitenciarias y llevar gente de afuera contagiada para poderla curar adentro podría llegar a provocar un caos. Esta es mi visión personal. Eso sí es peor. Y digo esto, en unidades penitenciarias los mismos detenidos fueron los que prohibieron el ingreso de las visitas, de funcionarios que venían de afuera. O sea, los mismos detenidos se pusieron de acuerdo en decir que no entre nadie porque acá si no, esto lleva a un desastre. Y si se contagiara a alguien ahí adentro y contagiara el resto y se propaga, no nos alcanzan las camas de terapia intensiva. O sea, toda la cuarentena que hicimos, le hicimos al divino botón. Claro. Entonces yo creo que el aislamiento, como estamos teniendo todos, debería ser por grupos. Viste que en los conjuntos de comunidades, en el primer cordón del conurbano, no podían aislar por familias, por personas, sino que aislaban por grupos sociales. A nadie, porque era imposible. Yo creo que la misma línea fue en este sentido, aislar la unidad penitenciaria. Sí. Sí. Alejandro tiene una pregunta. Cortó. Gastón, ¿ahí me escuchás? Sí, sí. Bueno, Se cortó. Alejandro Esmale te saluda, ¿cómo andás? Te llevo hacia otro punto. ¿Qué va a pasar con las salidas de algunos presos, algunos internos, y las familias de las víctimas? ¿Vendrá alguna, por llamarlo, por darle alguna definición, alguna catarata de presentaciones judiciales? Digo, porque muchas familias están diciendo que nunca les avisaron que en el caso de las violaciones o asesinos iban a salir. Según tengo entendido, vos sabés mejor que yo, hay que tener un previo aviso a las víctimas en caso de que un juez o que alguien dé la posibilidad de salir. Es muy cierto lo que dice Alejandro. Hay una ley de víctimas donde tanto hace más de 2 años que venimos hablando de la participación de la víctima en los procesos penales. Cuánto interviene y cuánto tiene de injerencia. En este sentido, no sé en qué proceso o no, porque eso depende del caso. A ver, cuando un detenido o alguien que está privado de la libertad, como quiera llamarlo, pide un beneficio, requiere algo, automáticamente se le debe dar traslado a la víctima para que se manifieste. ¿Me explico? Y por lo menos ahí la víctima está esperando, sabiendo que el juez tiene que resolver algo. No encontrarse como se ha encontrado en los casos que hemos tomado conocimiento en los medios de comunicación, que se enteró que quien había abusado de esa persona estaba de vuelta en la casa a 5 cuadras. Tal cual. Esos casos se dieron, pero hay una ley de víctimas. O sea, debería analizarse esa cuestión y ver el caso en particular, si se dio cumplimiento o no. Ajá. Está bien, gracias. Gastón, yo tengo una última pregunta. Como verás, yo no estoy en estudio, estoy en mi casa porque estoy haciendo la cuarentena, Muy bien, lo mejor que muy bien. puedo. Muy bien. Te quería preguntar, vos estás viviendo en Tandil. Sí, soy tandilense, sí. ¿Qué impacto tuvo la flexibilización de la cuarentena en Tandil, la apertura de los comercios? Bien. ¿Nos podés dar un panorama breve, cortito?
Bien, la administración de la cuarentena, la famosa administración de la cuarentena. A ver, acá en Tandil tuvimos un alto porcentaje de impacto en cuanto a la cuarentena en quedarse en casa. Un 77% se quedó en casa durante muchos días. Eso fue muy beneficioso, en principio. En segundo lugar, a ver, si conocen al intendente nuestro, Miguel Lungui, estaría a favor de que no flexibilizar más que flexibilizar, pero amén de entender que si tenemos un buen comportamiento se puede ir ampliando, bajo todo sistema de protocolo, porque todos trabajamos extremadamente con sistema de protocolo. La flexibilización de los comercios va ayudando, se ve que la gente cumple el distancia entre persona y persona, y así también, por ejemplo, un tema que es clave, que todavía no, la barriga no se pudo dar, es la reapertura de los estudios profesionales, que acá ya sí se ha dado, como se ha dado en Benito Juárez, en Rauch, en Bolívar, en Las Flores. A ver, la reapertura de los estudios profesionales, en este caso de abogados y abogadas, es de suma importancia, porque a partir del 6 de mayo empiezan a correr los plazos en los expedientes judiciales. Eso en principio. Y segundo, porque también el abogado o abogada tiene todas sus herramientas de trabajo en su estudio. En ese sentido, con el protocolo, para poder funcionar, sería esencial y primordial que el abogado pueda trasladarse hasta su oficina, trabajar en la franja horaria que se determine. Acá es de 9 a 14 horas. En otras localidades ha sido diferente la franja horaria, pero en Tandil es 9 a 14 horas. Y que se autoriza que pueda atender con el protocolo. Yo particularmente atiendo casi todo virtual, pero desde estudio. Yo atiendo la consulta por cámara, tengo las audiencias, esta semana tengo 3 audiencias, miércoles, jueves y viernes, y todos bajo el sistema de Microsoft Teams, pero tengo que estar en el estudio, porque también tengo que asesorar a mi cliente. Bueno, creo que es necesario que eso se dé la posibilidad de flexibilización y administración, y eso ya hemos trabajado también para que el intendente de la Barriga, Ezequiel Gali, pueda también elevarlo a Provincia de Buenos Aires y le den lo que hay para eso. Gastón, muchísimas gracias. Cuando te preguntaba esto, te preguntaba no solamente en tu carácter de abogado, sino como habitante de Tandil, si de alguna manera crees que esta flexibilización de la cuarentena en Tandil se está haciendo con responsabilidad del comerciante en general y del público en general. Mira, yo te cuento algo. Abrieron las peluquerías. Yo ayer fui a cortarme el pelo. Te puedo asegurar que fue como entrar a la NASA. Me lavaron con alcohol, me lavaron las manos después con jabón, secás con papel, no te secás con toalla de tela, usás barbijo mientras estás dentro de la peluquería, y eran 4 o 5 personas las que estaban. O sea, te digo la verdad que la responsabilidad de quienes están adelante del comercio es muy exigente. También tiene que ser exigente el que va a consumir, el usuario. Creo que eso es clave. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto hablar contigo. Un placer para ustedes. Muchas gracias. Muy atento, Gracias, saludos a toda la gente de la Barriga de la zona. Un abrazo, hasta luego. Gracias, abrazo. Bueno, así dialogamos con Gastón Argerí, quien es el presidente del Colegio de Abogados de Azul. Estamos